Bienvenido a Historias de Jack. Empezamos. No soy un investigador ni un periodista, solo alguien demasiado terco para saber cuándo dejar de hacer preguntas. La curiosidad ha sido mi maldición desde siempre, pero fue la obsesión lo que me llevó hasta aquí. Todo comenzó como empiezan las peores historias, con un simple rumor. Había pasado la mayor parte de mi tiempo navegando por foros oscuros de la Deep Web, esos lugares donde las reglas del mundo real no se aplican y la gente habla con total libertad porque nadie cree que los esté escuchando. Fue en uno de esos foros, polvoriento, casi olvidado por el tiempo, donde leí por primera vez sobre el video maldito. El título era simple, directo, casi demasiado obvio, como si quisiera ser ignorado. No tiene nombre, no tiene metadatos. Si lo ves, algo cambia. No en el video, afuera. Al principio pensé que era solo otro creepypasta. Internet está plagado de leyendas urbanas. Polybius, Sad Satan, videos supuestamente malditos, juegos que te prometen experiencias paranormales si los sigues hasta el final. Pero había algo diferente en este. Un patrón. No era solo una historia. Era una serie de coincidencias que no parecían coincidencias. Empecé a tirar del hilo. Encontré publicaciones antiguas en foros de conspiración, hilos eliminados en Reddit y referencias vagas en blogs que parecían haber sido abandonados de repente. Había menciones del video en diferentes idiomas, desde el inglés hasta el ruso y el japonés, cada uno con su propia versión de la historia, pero todos coincidían en un detalle. Nadie que lo haya visto quedó igual. Lo describían de forma similar, un archivo sin título, a veces encontrado por accidente en discos duros viejos, otras veces a través de enlaces que desaparecían después de un solo clic. El contenido, aparentemente simple, una figura enmascarada de pie en un cuarto oscuro, con un zumbido distorsionado de fondo. Ninguna violencia explícita, ningún susto tradicional, solo algo. Un usuario anónimo en un foro archivado escribió: "No hay nada que ver. Eso es lo que lo hace peor. No muestra nada, pero sientes que viste todo". Otro usuario cuya cuenta se desactivó poco después comentó: "Después de verlo, no estás solo. Nunca más". ¿Una broma? ¿Un experimento social? Eso pensé, hasta que encontré el caso de Rafael Gutiérrez, un estudiante universitario en Madrid que supuestamente había visto el video durante una investigación para su blog de terror. Según los informes policiales, filtrados en un foro oculto, lo encontraron en su apartamento, con la laptop aún encendida y el archivo de video abierto. Lo inquietante no fue la causa de la muerte, un infarto fulminante, dijeron, sino su expresión congelada, una mezcla de terror puro y algo más. Algo como fascinación. Seguí encontrando más historias. Un hombre en Polonia, conocido en la red como Data Raid, desapareció después de subir un análisis detallado del video en su canal de la Deep Web. Su último mensaje fue críptico. No es un video, es una llamada. Y ya la respondí. Un bloguero en Corea del Sur describió haber visto el video y semanas después afirmó que su reflejo comenzó a comportarse de manera extraña. Su última publicación simplemente decía: "Ya no soy yo". Lo que me convenció de que esto no era solo un mito fue cuando comencé a recibir correos electrónicos, correos que no deberían haber existido. El primero era simple, sin asunto, sin remitente, solo una línea de texto. ¿Quieres verlo? Debajo, un enlace. No tenía forma de saber cómo consiguieron mi dirección. No había comentado en foros ni compartido mi información personal. Nadie sabía que estaba investigando esto. Nadie. Lo ignoré. Durante unos días intenté olvidarlo, pero entonces empezaron las llamadas, sin número en pantalla, solo un sonido al responder, zumbidos distorsionados. Y después, las fotos. Fotos de mi apartamento, tomadas desde el exterior, a distintas horas del día. Nunca había nadie cerca. Sabía que debía detenerme, que había cruzado una línea invisible. Pero la curiosidad es un veneno lento. No podía parar. Seguí el enlace. Me llevó a una página vacía,
Un fondo negro con un símbolo extraño en el centro. Parecía un círculo incompleto, con líneas que se retorcían hacia adentro, formando una espiral que parecía moverse si la mirabas demasiado tiempo. Debajo, un solo botón gris. Descargar. Ese fue el momento. La bifurcación entre la cordura y lo desconocido. Hacer clic o no hacerlo. Pero la verdad es que ya estaba condenado desde el instante en que empecé a buscar. Y lo supe cuando, mientras el archivo se descargaba, vi reflejado en la pantalla apagada de mi monitor algo de pie detrás de mí. Hice clic. La descarga comenzó sin problemas, pero el progreso no avanzaba como lo haría un archivo normal. No era una barra que se llenaba de izquierda a derecha. En cambio, parecía una especie de pulsación, como si el archivo latiera, creciendo con cada segundo que pasaba. Tardó exactamente 6 minutos y 66 segundos. Un detalle que podría haber sido una simple coincidencia, pero algo en mi estómago me dijo que no lo era. Cuando el archivo apareció en mi escritorio, no tenía nombre. Solo un conjunto de caracteres alfanuméricos imposibles de descifrar. X. Un amasijo de símbolos distorsionados que parecían más un error del sistema que un nombre real. Pero no era un error, era un símbolo. Intenté verificar los metadatos del archivo. Nada. Sin fecha de creación, sin información de origen, sin rastro. Como si hubiera existido siempre, esperando ser descargado. Lo abrí. Al principio solo hubo oscuridad. No un negro vacío, sino una oscuridad espesa con pequeños parpadeos de luz como si algo estuviera al otro lado, luchando por salir. Luego un zumbido, grave, persistente. No como estática, sino algo más orgánico, casi como un latido amplificado. La imagen apareció lentamente. Un cuarto sucio y vacío, iluminado por una sola bombilla colgante que oscilaba ligeramente, proyectando sombras que parecían moverse solas. Las paredes estaban manchadas. No sabía si por humedad, suciedad o algo peor. Y allí estaba la figura. Alta, delgada, inmóvil. Llevaba una máscara blanca lisa, sin rasgos. 2 pequeños orificios oscuros donde deberían estar los ojos. Pero eran más profundos que eso. No parecían agujeros físicos. Eran vacíos, abismos que absorbían la luz. La figura no hacía nada. Solo estaba de pie, mirándome. El zumbido creció en intensidad, volviéndose más agudo, casi doloroso. Pero lo más inquietante no era el sonido ni la figura. Era lo que no estaba allí. Sentí que algo más me observaba, algo que no podía ver en la pantalla, pero que estaba detrás de mí. Avancé el video, nada cambiaba. La figura seguía allí, inmóvil, pero con cada segundo que pasaba, el cuarto parecía modificarse. Las manchas en las paredes se extendían lentamente, formando patrones que parecían símbolos arcanos. Y entonces ocurrió. Un parpadeo, solo un instante. La imagen cambió por un fotograma apenas perceptible, pero fue suficiente. Era mi habitación, no el cuarto oscuro del video, sino mi propia habitación, vista desde una perspectiva imposible, como si alguien estuviera filmándome desde dentro de las paredes. Mi reflejo estaba allí, pero no estaba mirando la pantalla. Me estaba mirando directamente a los ojos. Salté de la silla golpeando el escritorio. El video se detuvo solo. El archivo desapareció. Revisé mi computadora frenéticamente. No había rastro del archivo en ninguna carpeta, ni en el historial de descargas. Era como si nunca hubiera existido. Pero las cosas ya no eran las mismas. Las luces de mi apartamento comenzaron a parpadear sin motivo. Los espejos parecían diferentes, no por su reflejo, sino por la sensación de profundidad. Como si ya no reflejaran mi habitación, sino una versión distorsionada, más oscura, con cosas moviéndose en el fondo que no estaban allí cuando me giraba. Y el sonido, ese maldito zumbido nunca se fue. Persistía, no en la computadora, sino en mi cabeza. Un eco que se hacía más fuerte en la oscuridad, acompañado de susurros que no podía entender, pero que sonaban demasiado cerca. Intenté dormir, pero no podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la máscara blanca flotando en la oscuridad, más cerca con cada parpadeo. Una noche,
Desperté con un frío intenso, aunque la calefacción estaba encendida. La ventana estaba entreabierta, algo que juraría haber cerrado. Me acerqué para cerrarla y al mirar el reflejo del vidrio, vi algo que me heló la sangre. No estaba solo. Detrás de mí, en la oscuridad de la habitación, se alzaba una silueta alta y delgada, con la misma máscara blanca sin rasgos. Me giré de golpe, pero no había nadie. Cuando volví a mirar la ventana, ya no había reflejo alguno, ni siquiera el mío. Decidí contactar con otros. Volví a los foros, buscando a cualquier persona que hubiera experimentado algo similar. Pero la mayoría de los hilos estaban borrados. Los usuarios desaparecidos. Encontré solo un mensaje en un foro archivado, dejado por alguien llamado Watcher Zero. No es un archivo, es un ancla. Cada vez que alguien lo ve, la conexión se fortalece. No hay forma de borrarlo porque ya está en ti. Después de ese mensaje, su cuenta quedó inactiva. Lo busqué en redes sociales, en foros, en cualquier parte. Finalmente, encontré una mención en un blog olvidado. Watcher Zero era un exprogramador que había investigado fenómenos paranormales en la dark web. Según rumores, fue hallado muerto en su apartamento. Las circunstancias eran extrañas. No había signos de violencia, pero las paredes de su habitación estaban cubiertas de símbolos idénticos a los que yo había visto en el video. Y lo más perturbador, no había espejos en su casa, todos rotos. Ahora sé que no importa lo que haga, no puedo deshacerlo, no puedo apagarlo, porque no es el video lo que me está observando. Soy yo quien ahora observa desde el otro lado. Y si estás leyendo esto, si has llegado hasta aquí, tal vez ya te está observando a ti también. Nunca he creído en maldiciones, al menos no en el sentido tradicional, pero ahora entiendo que algunas cosas no necesitan una maldición formal. A veces solo necesitan que las mires. Desde aquella noche, algo en mí cambió. Y no hablo de paranoia o miedo irracional. Esos son lujos que uno puede descartar con lógica. Esto era otra cosa. Un vacío, una presencia sutil que me acompañaba en cada sombra, en cada reflejo. No era que estuviera siendo observado. Era que algo ya estaba dentro de mí, mirando hacia afuera. Las marcas en mi piel aparecieron días después del último vistazo al video. No eran cicatrices ni heridas evidentes. Eran símbolos, círculos incompletos, líneas entrelazadas formando patrones que parecían antiguos, primitivos, pero llenos de significado. Intenté ignorarlas, atribuyéndolas a alguna especie de reacción alérgica o autolesiones inconscientes mientras dormía. Pero entonces noté algo imposible. Las marcas se movían. No me refiero a que cambiaban con el tiempo, sino que literalmente se desplazaban por mi piel, como si estuvieran vivas, formando nuevas configuraciones cada vez que me miraba en el espejo. La sensación de ser observado creció, y ya no era solo un sentimiento, podía verlo, reflejado en pantallas apagadas, en ventanas, en superficies brillantes, sombras que no deberían estar allí, formas humanas que desaparecían cuando parpadeaba. El sonido también cambió. Lo que comenzó como un simple zumbido, ahora era un murmullo persistente, una mezcla de voces superpuestas que susurraban palabras en idiomas que no conocía, pero que de algún modo entendía. ¿Lo ves ahora? Ya no puedes mirar hacia otro lado. Nunca estuviste solo. No tardé en notar que la realidad a mi alrededor comenzaba a descomponerse. Las luces parpadeaban con más frecuencia, pero no solo en mi apartamento. Farolas en la calle, luces de tiendas, incluso las pantallas de los teléfonos de extraños a mi alrededor. Un día, mientras caminaba por una calle concurrida, todo se detuvo, literalmente. La gente se congeló en el acto, inmóvil, con expresiones vacías. El mundo entero en pausa, excepto por mí. Y entonces, entre la multitud estática, lo vi. La figura enmascarada, de pie en medio de la calle, mirándome. No necesité acercarme. Sabía que me estaba mirando. Y lo más aterrador no fue su presencia, fue su gesto. Por primera vez, levantó la mano y me señaló. En ese instante, el mundo reinició. Las personas continuaron caminando, hablando, como si nada hubiera pasado. Solo yo me di cuenta. Solo yo lo vi. Intenté contactar con otros.
foros, redes, cualquier cosa. Pero cada vez que intentaba explicar lo que estaba pasando, mis mensajes desaparecían. Cuentas bloqueadas, correos rebotados. Incluso las personas con las que hablaba en persona parecían olvidar la conversación momentos después. Como si alguien o algo estuviera controlando la narrativa, borrando pruebas, aislándome. Pero no estaba completamente solo. Recibí un último mensaje de un usuario anónimo. No es un archivo, es un virus mental, una infección cognitiva. No puedes desverlo, solo puede propagarse o consumir al huésped. Ese mensaje desapareció poco después. Las noches eran peores. Empecé a ver cosas al borde de mi visión. Figuras delgadas acechando en los rincones oscuros de mi apartamento. No sombras, presencias reales. Sentía su peso en el aire, el cambio en la temperatura cuando estaban cerca. Una madrugada desperté sin poder moverme. Parálisis del sueño, pensé al principio, hasta que vi que la figura enmascarada estaba de pie a los pies de mi cama. Esta vez no era un reflejo, estaba allí, real, física. No hizo nada, solo me miró y luego susurró con una voz que no provenía de su boca, sino de mi propia cabeza. Ya estás al otro lado. Cuando finalmente pude moverme, la figura había desaparecido, pero las huellas en el suelo polvoriento de mi apartamento demostraban que no fue un sueño. Ahora sé la verdad. El video maldito nunca fue un simple archivo. Era un ritual digital, un ancla, un eco de algo que siempre ha estado allí, esperando una forma de cruzar al otro lado. Nosotros somos las puertas. Cada mirada, cada clic, cada curiosidad insaciable es un permiso inconsciente. Y yo lo permití. Mi reflejo ya no es mío. A veces parpadea cuando yo no lo hago. A veces sonríe cuando estoy aterrado. No sé cuánto tiempo me queda antes de que eso que está detrás del espejo cruce por completo. Por eso escribo esto, para advertirte. No busques el video, no sigas los enlaces, no mires demasiado tiempo a tu reflejo después de leer esto, porque tal vez, solo tal vez, ya te ha visto también. Siempre me han fascinado las computadoras. Desde que tenía 9 años me sentaba frente a la pantalla con una curiosidad insaciable, aprendiendo todo lo que podía. Lo hacía por pura pasión, no por obligación. La forma en que las máquinas respondían a mis comandos me parecía mágica, como si tuviera el poder de dar vida a la tecnología. A medida que crecía, esa curiosidad se transformó en una habilidad que muchos consideraban inquietante. No era raro para mí ser el chico que resolvía problemas técnicos en la escuela o que ayudaba a otros a recuperar cuentas de correos o redes sociales hackeadas. Me convertí en un infiltrador digital, conocido por algunos como Jack, el nombre que se susurraba entre los rincones más oscuros de Internet. La Deep Web, ese territorio oscuro y misterioso, era un lugar que siempre había tenido mi atención. Todos hablaban de ella, pero pocos se atrevían a explorarla. Yo no tenía miedo. Mi conocimiento de redes y seguridad digital me daba una ventaja. Podía moverme por esos espacios con la misma facilidad con la que alguien navega en un sitio web común, siempre sabiendo qué hacer y cómo hacerlo para mantenerme oculto. El primer contacto real con la Deep Web fue como un juego, pero pronto supe que no estaba tratando con un simple laberinto de sitios clandestinos. Estaba adentrándome en un territorio lleno de sombras que se estiraban mucho más allá de lo que había imaginado. Conocía sus riesgos. Había leído sobre los foros de hackers, las transacciones ilegales, las historias de personas que desaparecían o terminaban siendo víctimas de las peores pesadillas. Pero siempre pensaba, no me pasará a mí. Esa noche, mi computadora sufrió un percance. La tarjeta gráfica se dañó y necesitaba una nueva con urgencia. Las opciones en el mercado eran caras, pero conocía a algunos vendedores privados en la Deep Web que solían ofrecer hardware a precios mucho más bajos. Por lo tanto, decidí adentrarme allí de nuevo, sin pensar demasiado en las implicaciones. Encontré el vendedor que buscaba, pagué por la tarjeta y luego, por pura curiosidad, comencé a navegar por los sitios oscuros.
El hecho de que la Deep Web tuviera tantas capas era algo que nunca dejaba de asombrarme. Era como una ciudad dividida en barrios oscuros y áreas aún más tenebrosas. Cuanto más te adentrabas, más cruda y peligrosa se volvía la experiencia. Aunque nunca había buscado involucrarme en actividades ilegales, una parte de mí siempre se sentía atraída por lo prohibido, por los misterios que se escondían entre las sombras. Fue en uno de esos callejones oscuros de la web donde encontré un foro que discutía teorías conspirativas. Todo estaba ahí: extraterrestres, gobiernos ocultos, espías reptilianos. Lo más común, lo que se veía todos los días, pero algo me llamó la atención. Un enlace resaltado en rojo flotaba en la parte superior de la página, sin ningún contexto o explicación. Haz clic aquí, si te atreves. En ese momento una chispa de duda me cruzó por la cabeza. Lo ignoré por un segundo, pero algo en mi interior me decía que debía ver qué había detrás de ese enlace. Solo un clic, me dije a mí mismo. No pasa nada. Y lo presioné. Mi corazón latía con fuerza mientras la página se cargaba. Establo 1 y establo 2. No había más información. No podía entender qué significaba, pero algo me hizo abrir uno de los archivos. Al hacerlo, una pantalla en blanco apareció, y por un segundo pensé que había cometido un error. Sin embargo, en un parpadeo, la pantalla se iluminó con la imagen de una habitación blanca y vacía, con una silla en el centro. Era una sala iluminada de manera extraña, con una luz cegadora que casi dolía al mirar. No había ventanas, solo paredes vacías. Mi primer pensamiento fue que estaba viendo alguna especie de grabación artística, pero entonces algo extraño sucedió. La cámara se ajustó y vi a una persona entrar en el plano. Estaba vestida completamente de negro y su rostro estaba cubierto por una máscara blanca y grotesca. La figura se sentó en la silla y de repente los mensajes en el chat se dispararon. Los usuarios comenzaban a celebrar, a felicitar su regreso, como si fuera alguien conocido. Era como si estuvieran esperando a esa persona, como si formaran parte de algo más grande. Miré fijamente la pantalla, tratando de comprender lo que veía, pero la sensación en mi pecho me decía que algo no estaba bien. No podía apartar la mirada. De repente, la voz del hombre en la pantalla resonó. Bienvenidos al Palacio de Satán. A los miembros que regresan, estamos muy felices de verlos de nuevo. Y a todos los nuevos, bienvenidos. Mi mente dio un giro vertiginoso. ¿Qué diablos es esto?, pensé. Estaba viendo algo que no debía. Los mensajes en el chat seguían apareciendo, muchos de ellos de personas emocionadas. La conversación era extraña, como si todos tuvieran algo en común, algo que yo no podía entender. No supe cómo reaccionar. Intenté mover el ratón hacia la X roja para cerrar la ventana, pero el cursor no se movió. Mi computadora, esa misma máquina que controlaba con tanta facilidad, parecía haberse quedado atrapada en esa página. No podía salir. La pantalla parpadeó y la figura de la máscara comenzó a reír suavemente, como si me estuviera observando. No pude evitar sentir que algo más estaba observando también. Una presencia invisible. Cada segundo que pasaba allí me llenaba de ansiedad. Los mensajes en el chat ahora hablaban de bienvenidos y de nuevos miembros, como si me hubieran aceptado sin que yo dijera una palabra. Era como si estuviera atrapado en un juego macabro, pero no podía salir. Entonces, con el pulso acelerado, escribí en el chat, lleno de rabia. ¡Son unos enfermos! ¡Voy a denunciar esto a la policía! Al presionar enviar, la pantalla se apagó de golpe. El miedo me atravesó el cuerpo como una descarga eléctrica. Durante un segundo, la oscuridad fue total. Y luego apareció una nueva caja de chat que me heló la sangre. Denunciar esto solo será una sentencia de muerte para ti. Mi estómago se encogió y el pánico se apoderó de mí. El miedo se transformó en una sensación aterradora de impotencia. Me habían marcado, y lo peor de todo, sabía que algo mucho peor que un simple hackeo estaba por suceder. Una semana después, el terror dejó de ser digital. Las pesadillas no tardaron en llegar. No fueron sueños, no. Fueron manifestaciones tangibles de todo lo que había ocurrido en aquellos oscuros rincones de la Deep Web. Esa frase, ese mensaje en el chat, denunciar esto solo será una sentencia de muerte para ti.
No era una amenaza vacía. Sabía en lo más profundo de mi ser que había tocado algo que no debía. Algo oscuro, algo que no solo me observaba desde las sombras de Internet, sino que ahora estaba fuera de la pantalla, acechándome en mi realidad. Una noche, como cualquier otra, estaba viendo una película en mi apartamento, tratando de mantenerme distraído. Pero el miedo seguía ahí, enterrado en lo más profundo de mi mente. Me costaba concentrarme. No podía dejar de mirar hacia la ventana, de escuchar cada ruido en el pasillo. Mi cerebro no me permitía relajarme. Cada sonido, cada crujido de la casa parecía una amenaza inminente. Fue entonces cuando escuché el sonido de cristales rompiéndose. Era un ruido seco, como si alguien hubiera lanzado algo contra la ventana. La sangre se me heló al instante. Me levanté de un salto y mi corazón comenzó a latir a toda velocidad. No podía moverme, no sabía qué hacer. ¿Era un robo? ¿Una coincidencia? Mi respiración se aceleraba y por un momento pensé que podía estar imaginando todo. Pero de inmediato, un golpe fuerte en la puerta me hizo caer de nuevo en la realidad. Alguien estaba afuera, y no era cualquier persona. No me atreví a mirar por la mirilla. Sabía que si lo hacía, estaría confirmando lo peor. Mis manos temblaban mientras buscaba desesperadamente una salida. No había tiempo para nada. Los golpes en la puerta aumentaron en intensidad, y el terror me paralizó. Mi mente comenzaba a darme respuestas aterradoras, cada una más imposible que la anterior. No son ladrones, Jack. No están aquí para robarte. De repente, la puerta se rompió con un estrépito. No fue un simple golpe. La puerta voló hacia atrás con la fuerza de un impacto violento. En la penumbra de la entrada, vi las siluetas de al menos 4 figuras, vestidas completamente de negro. Sus movimientos eran rápidos y calculados, como si no fueran ajenos a lo que estaban haciendo. Uno de ellos, un hombre de rostro oculto por una máscara de extraño diseño, avanzó hacia mí. No podía ver su expresión, pero su presencia me heló la sangre. Era como si un peso invisible presionara sobre mi pecho. ¿Cómo me habían encontrado? Antes de que pudiera reaccionar, me agarraron con fuerza. Uno de ellos me inmovilizó mientras otro comenzaba a envolver mis muñecas con cinta adhesiva. Traté de gritar, de moverme, pero el miedo me tenía paralizado. Mis golpes eran débiles, inútiles frente a su fuerza. Intenté liberar mi brazo, pataleé, pero solo empeoraba las cosas. Mi mente no dejaba de gritarme que algo mucho más grande que un simple secuestro estaba ocurriendo. Me había metido en algo del que no podría escapar. Fue cuando noté el tatuaje. Un dragón naranja en el brazo de uno de los hombres. Mis ojos se agrandaron. Era el mismo tatuaje que había visto en el video. En ese momento, la verdad me golpeó con toda su fuerza. No solo me habían encontrado, no solo era víctima de un robo o un asalto común. Estaba frente a la misma gente que había visto en aquella extraña transmisión, aquella que se hacía llamar el Palacio de Satán. El pánico se convirtió en desesperación. Miré hacia la ventana, buscando alguna salida, pero sabía que ya era demasiado tarde. Uno de los hombres me empujó contra la pared, mientras otro comenzaba a hablar, su voz fría y monótona. No puedes escapar, Jack. Ya eres uno de nosotros. No entendía lo que decían, pero la sensación de estar atrapado, de que todo había sido planeado desde el principio, me dejó sin aliento. Mi mente no dejaba de preguntarse, ¿cómo sabían mi nombre? ¿Cómo habían llegado tan lejos? Pero entonces, en medio de mi terror, algo cambió. La adrenalina comenzó a fluir por mi cuerpo. Mis piernas seguían libres, y en un destello de furia aproveché el momento. Con toda mi fuerza, lancé una patada contra uno de los atacantes. Lo derribé momentáneamente. El golpe le tomó por sorpresa, y fue suficiente para que pudiera zafarme y correr hacia la puerta trasera de mi apartamento. El sonido de mis pasos retumbaba en mis oídos, y mi corazón latía con fuerza, como si estuviera tratando de escapar de mi propio cuerpo. Corrí sin pensar, sin mirar atrás. Al llegar a la casa de mi amigo, le expliqué todo entre respiraciones entrecortadas. Llamamos a la policía, pero cuando llegaron, los hombres ya no estaban. No había rastros de ellos, ni huellas, ni evidencias. La policía no entendió nada.
Incluso consideraron que podría haber sido una falsa alarma. Pero yo sabía lo que había sucedido. Poco después, la calma regresó, pero el miedo persistió. Estaba vivo, sí, pero algo dentro de mí se había roto. Lo que más me aterraba era pensar en la imposibilidad de haber salido de esa situación sin consecuencias. Algo más grande, mucho más oscuro, estaba involucrado. Y esa sensación de ser observado, de estar siendo seguido, nunca desapareció. Cada vez que abría la computadora, la sensación de estar siendo vigilado volvía, como una sombra que no podía alejar. La Deep Web no solo había sido un portal al mal digital, era una puerta al terror real, algo que no entendía hasta que ya estaba demasiado dentro. Si alguna vez me llegaba a atrever a entrar de nuevo, sabía que no solo perdería mi anonimato, perdería algo mucho más valioso, mi propia seguridad. Nunca creí en los cuentos de terror, o al menos no hasta que la realidad me arrastró hacia algo que ni en mis peores pesadillas imaginé. Todo comenzó de manera común, como cualquier otro día. Desperté tarde, el despertador sonando insistentemente a través del sonido apagado de la resaca y el cansancio. Había abandonado la universidad tiempo atrás. Los horarios de trabajo y mis noches interminables frente a la computadora habían reducido todo a una rutina monótona. Las horas de estudio se habían transformado en una espiral de insomnio, navegando sin descanso por las sombras de Internet, buscando algo para desconectar de la pesadilla que era mi vida cotidiana. Trabajaba en un centro de atención telefónica, atendiendo clientes que no parecían preocuparse por nada más que por la eficiencia del servicio. Pero mientras ellos se quejaban sobre sus problemas con sus contratos, mi mente divagaba a otro lugar. Sabía que no iba a escapar de ese ciclo, pero en los rincones oscuros de la web, entre foros y archivos mal etiquetados, sentía que podía encontrar respuestas. Ahí era donde la vida se volvía menos aburrida, donde el misterio se sentía real. Alex, uno de los pocos que compartía mi obsesión por la tecnología, siempre había sido mi compañero en esta búsqueda. Aunque a veces me costaba entender su fascinación por lo más macabro de la red, él me impulsaba a adentrarme más. ¿Por qué no? La Deep Web, la famosa web profunda, siempre había sido un enigma tentador, el lugar donde todo podía pasar y, al mismo tiempo, nada era lo que parecía. El día que encontré la foto en mi buzón, era una tarde gris, húmeda. Apenas podía moverme, sentía cómo las horas de sueño perdidas me aplastaban, pero aún así sentí un impulso extraño al abrir la puerta. En el buzón había una carta, o algo que se parecía a una carta, doblada en un sobre sin remitente. La saqué y, al abrirla, lo primero que vi fue una imagen, una foto impresa en blanco y negro. No era una imagen normal. En ella reconocí de inmediato el rostro de Isa, una compañera de clase que había desaparecido hace algunas semanas. Había sido noticia en el campus. Todos pensábamos que estaba viva, que se había ido de viaje o, tal vez, que estaba simplemente escondida por algún problema personal. Pero lo que vi no podía ser una mentira. Isa no estaba como la recordaba. La imagen era grotesca, macabra. El cuerpo de Isa estaba cortado a la mitad, como si alguien la hubiera mutilado y dejado allí para que el mundo la viera como un muñeco roto. No tenía ni brazos ni piernas. Estaba colgada, suspendida por cuerdas, como una muñeca de trapo olvidada en el olvido de alguien. El nombre del archivo era claro: La muñeca número 21. Mi corazón se aceleró. No pude dejar de pensar en lo que había encontrado. ¿Quién había hecho esto? ¿Por qué tenía esta foto? ¿Cómo había llegado hasta mi buzón? La policía nunca había encontrado rastro de Isa. El caso había quedado cerrado rápidamente, envuelto en misterio, con los rumores hablando de secuestros, tráfico de personas y teorías más oscuras que cualquier otra cosa. Después de esa foto, mi obsesión por encontrar respuestas se desbordó. Comencé a buscar en las profundidades de la red, como si mi vida dependiera de ello. Sabía que estaba buscando algo peligroso, pero la curiosidad me empujaba más allá de todo límite razonable. Navegar por la Deep Web no era sencillo. No era para cualquiera, pero con la ayuda de Alex, comenzamos a desentrañar los hilos de ese oscuro lugar.
Al principio, todo parecía estar dentro de los márgenes de lo posible. Páginas ilegales, foros de conversaciones turbas, pero nada que sugiriera que estábamos tocando algo realmente peligroso. Un día, mientras revisábamos una serie de archivos, Alex me mostró algo en su computadora. Un enlace punto. No me dijo mucho, solo que tenía que ver con algo que él llamaba la red oscura. Sentí una especie de escalofrío recorrer mi espalda, pero lo seguí. Pensé que solo era otro de sus experimentos tontos, algo que nos dejaría con más preguntas que respuestas. Sin embargo, al hacer clic, una nueva ventana se abrió. Parecía una red social, pero de una forma grotesca y perturbadora. Había personas con nombres codificados, imágenes extrañas, pero lo más inquietante de todo era un mensaje que apareció de inmediato. La muñeca número 21. Un archivo oculto que solo unos pocos tenían acceso. Miré a Alex y algo en sus ojos me hizo sentir que no estaba preparado para lo que estábamos por descubrir. Nos sumergimos en el contenido del archivo. Eran fotografías y videos, más de lo mismo, solo que esta vez las imágenes eran mucho más claras, más nítidas. Veía a Isa de nuevo, pero ahora parecía estar aún más distorsionada. De alguna manera, en cada imagen se notaba que algo en ella había cambiado. Estaba viva, pero ¿cómo? ¿Quién había hecho todo eso? ¿Qué querían de ella? Con cada archivo que abría, mi mente se nublaba más y más. Sentía un terror visceral que no podía controlar. En esos momentos, no era solo la imagen lo que me aterraba. Lo peor era el miedo a lo desconocido, el miedo a lo que esa foto representaba. De repente las horas pasaron como minutos, y lo único que sabía era que tenía que encontrar más respuestas. El tiempo se me escapaba entre los dedos, pero la obsesión por lo que había visto me mantenía vivo. Me mantenía buscando, con la esperanza de que algo o alguien pudiera explicarme lo que realmente sucedía. Alex, por su parte, estaba cada vez más absorto en la pantalla, como si estuviera buscando algo específico. Pero al mirarlo, había algo extraño en su comportamiento, algo que no podía identificar. ¿Estaba realmente tan involucrado en todo esto como yo pensaba? ¿O estaba ocultando algo más? La tensión crecía entre nosotros. Algo no estaba bien, y lo sabía. A medida que la noche avanzaba, un pensamiento comenzó a rondar mi cabeza. No estaba preparado para lo que iba a descubrir. Esa noche, algo en el aire me dijo que no iba a ser como las demás. No solo porque el lugar estuviera impregnado de una oscuridad extraña, sino porque sentía que algo se acercaba. Alex, mi compañero en este laberinto virtual, había sido siempre un tipo raro, sí, pero nunca imaginé hasta qué punto su fascinación por la oscuridad de la Deep Web lo había consumido. El clima en su casa estaba opresivo. Las luces bajas, el sonido monótono de la computadora funcionando a toda hora, los murmullos apagados de las películas en su pantalla. Todo parecía normal, pero había algo inquietante en su comportamiento, algo que no se podía ignorar. Nos habíamos reunido como siempre para continuar con nuestra investigación, o como Alex lo llamaba, explorar los límites del conocimiento humano. Era raro, porque nunca habíamos hecho más que hablar de teorías conspirativas, pero esa noche no era como las demás. Él estaba diferente. De alguna manera, su presencia ya no era reconfortante. Miraba la pantalla con una intensidad poco natural, como si estuviera esperando algo, como si el mal que había estado buscando finalmente lo hubiera encontrado. Bebimos cerveza, como siempre, y compartimos algunas de las películas raras que le gustaba mostrarme. Sin embargo, esa noche, algo estaba fuera de lugar. Cuando las horas empezaron a arrastrarse en la madrugada, noté que sus ojos se iban cerrando, pero con una mirada perdida, sin expresión. Algo no estaba bien. Alex estaba completamente ido. Sus párpados caían, sus dedos se deslizaban torpemente sobre el teclado y su respiración se volvía cada vez más superficial. De alguna manera, me pareció que lo que sucedía no era solo cansancio, sino algo más profundo. Algo estaba afectando su mente, como si el mismo veneno de la Deep Web lo estuviera consumiendo desde adentro. El aire se hizo más denso y sentí que el silencio se apoderaba de la habitación. Fue en ese momento cuando tomé una decisión que nunca habría pensado antes. Debía revisar su computadora.
Sin pensarlo dos veces, me deslicé en silencio hasta la máquina de Alex. Mi corazón latía rápido, la adrenalina fluía por mi cuerpo. Sabía que podía estar metiéndome en algo peligroso, pero la necesidad de respuestas era más fuerte. Algo dentro de mí me decía que había llegado al límite. Ya no podía retroceder. Comencé a husmear entre sus carpetas. Archivos, fotos, documentos y un par de contraseñas que el mismo Alex me había dado anteriormente. A medida que avanzaba en la exploración, me encontré con algo que me heló la sangre. Carpetas tituladas Muñeca número. Había decenas. No era una, no eran dos. Eran más de 20 carpetas. Mi estómago se revolvió, pero la curiosidad me arrastró hacia ellas. Abrí la primera. Un video. Al principio, parecía algo inocente. Una mujer en un columpio, balanceándose lentamente, pero lo que vi a continuación me hizo caer de rodillas. Era Isa, y no solo estaba en ese video. Ella estaba desgarrada, sin brazos ni piernas, colgando como una marioneta rota. Una sensación de horror absoluto se apoderó de mí. El video no estaba editado. No era una actuación. El sufrimiento que reflejaba su rostro era real. La imagen se quedó grabada en mi mente. ¿Qué diablos había hecho Alex? Mi cuerpo temblaba mientras mis ojos no podían apartarse de la pantalla. Mi mente intentaba racionalizar lo que estaba viendo, pero era imposible. Las imágenes se sucedían sin descanso. Cada carpeta contenía más de lo mismo. Videos, fotos, y cada uno era más macabro que el anterior. El dolor y la agonía que se reflejaban en esas imágenes eran indescriptibles. Pero lo peor de todo era que Isa no estaba sola. En los videos había un hombre con una máscara de cerdo, una figura macabra y grotesca que se movía lentamente alrededor de ella. No hablaba. Solo se acercaba a Isa, con una calma perturbadora, y parecía disfrutar de cada momento de su sufrimiento. Era un depredador y estaba jugando con su víctima. De repente, el sonido del teclado me sacó de mi trance. Miré a Alex. Él ya no estaba dormido. Sus ojos abiertos de par en par me observaban fijamente, pero había algo en su mirada que no entendía. No era la mirada de mi amigo ni la de un ser humano normal. Estaba vacío, hueco, como si lo que quedaba de él ya no fuera él. ¿Qué estás haciendo? Su voz fue baja, pero cargada de una intensidad que no había escuchado antes. Me quedé paralizado. ¿Había estado mirando las mismas cosas que yo? ¿O sabía más de lo que había mostrado hasta ahora? Alex, ¿por qué tienes esto? Me atreví a preguntar, aunque sabía que algo en mi voz sonaba débil, casi suplicante. Él no respondió de inmediato. Miró la pantalla, luego volvió a mirarme y sus labios se curvaron en una sonrisa torcida. Una sonrisa que nunca olvidaré. ¿De verdad quieres saber? Su voz se volvió un susurro que me heló la sangre. No puedes deshacerte de lo que has visto. Ya lo sé. Te vi entrar en mi computadora. Y lo que encontraste, no lo puedes entender, Jack. Mi mente estalló en pánico. Algo en sus palabras, algo en su tono me hizo darme cuenta de que todo lo que había pasado en los últimos meses no era una coincidencia. Alex estaba involucrado en la desaparición de Isa. Pero él no era solo un espectador. No, él era el creador de todo esto. ¿Sabías lo que le había pasado a Isa? ¿Lo sabías, Alex? Dije, mi voz casi quebrándose de la tensión. Alex se acercó lentamente, sin prisa. El aire se hizo más espeso. De repente, todo lo que podía oír era el sonido de mi respiración y el suave murmullo de la computadora. Fue entonces cuando se inclinó hacia mí y en un susurro me dijo: Isa no está muerta, Jack. Ella está aquí, y ahora te tocará a ti. Las palabras que salieron de su boca fueron un eco vacío, pero cargado de amenaza. Supe en ese momento que había llegado demasiado lejos. Era parte de algo mucho más grande, algo que no podía comprender, algo que iba a consumirme si no escapaba. Pero no había escapatoria. Mi mente estaba atrapada en ese laberinto. La Deep Web me había tragado entero, y ahora sabía que Alex no solo había estado jugando con fuego, sino que lo había alimentado, lo había desatado. Y lo peor de todo era que, en el fondo, yo ya no era un observador. Ya era parte de la pesadilla.
Si algo aprendí de esa noche, es que hay puertas que no deberías abrir, incluso si crees que sabes lo que vas a encontrar detrás de ellas. Todo empezó como una noche cualquiera entre amigos, sin nada fuera de lo normal. Pero las decisiones más peligrosas son las que tomas cuando te crees invencible. Era un viernes y la semana había sido brutal. Como muchos otros, me sentía agotado, así que decidí organizar una pequeña reunión en mi departamento para relajarnos. Raúl y César, mis compañeros de trabajo, eran dos tipos sencillos, aunque con personalidades completamente diferentes. Raúl era el extrovertido, siempre buscando nuevas sensaciones, mientras que César, el más serio, prefería quedarse en la zona segura, evitar lo desconocido. Ambos trabajamos en el Departamento de Tecnologías de la Información de una multinacional, y después de semanas de largas jornadas, nada mejor que sentarse a tomar un par de cervezas mientras veíamos el partido de fútbol. Nos reíamos, hacíamos bromas sobre lo mal que jugaba nuestro equipo favorito y disfrutábamos de la charla típica entre compañeros. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, las cervezas fueron haciendo efecto y las conversaciones comenzaron a tomar un giro distinto. Raúl, que ya estaba un poco más ebrio, comenzó a hablar de algo que había estado rondando su mente: la Deep Web. ¿Alguna vez se han atrevido a explorar la Deep Web?, preguntó con esa voz grave que usaba cuando algo le apasionaba o lo inquietaba. Mi primera reacción fue una risa burlona. Era un tema común de conversación en las noches entre amigos, pero siempre me parecía una exageración. La mayoría de las personas que hablaban de eso lo hacían con un aire de misterio, como si estuvieran hablando de algo inalcanzable, algo que debería temerse. ¿La Deep Web? ¿En serio? Eso es solo un montón de historias inventadas por gente que no sabe de lo que habla, le respondí con tono desafiante, buscando desmentir la idea antes de que la conversación se hiciera más extraña. César, sentado a mi lado, se tensó un poco. Siempre fue el más escéptico del grupo, pero también el más cauto. Alzó la mirada, como si estuviera por compartir una historia de esas que dejan una marca. Un amigo mío me contó que en la Deep Web hay gente que compra y vende todo tipo de cosas. Cosas que ni te imaginas. Me miró fijamente y luego agregó: como drogas, claro, pero también algo mucho peor. Escuché sobre un tipo que pidió droga y le enviaron polvo de huesos humanos. La atmósfera cambió de inmediato. La broma que había hecho unos minutos antes se esfumó, y ahora todo estaba impregnado de esa sensación incómoda que de repente se apodera de un grupo cuando alguien lanza un comentario inquietante. A pesar de que me reí al principio, viendo la cara de César, entendí que no estaba bromeando. ¿Polvo de huesos humanos? ¿De verdad?, dije sin poder evitar el escepticismo, aunque una ligera incomodidad comenzó a hacer mella en mí. César parecía no estar inventando, pero seguí con mi actitud desafiante. Lo que pasa es que te han contado una leyenda urbana. La Deep Web no es más que un mito. Hay cosas raras, pero no es para tanto. Raúl, sin embargo, no parecía tan seguro. Su expresión se volvió seria, casi sombría. La cosa es que hay gente dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero en esos rincones oscuros de Internet. La gente no sabe lo que está haciendo hasta que ya es demasiado tarde. A esas alturas, ya no se trataba solo de una charla. Había algo tangible en el aire, algo que nos envolvía. Yo, que me creía el más sensato, respondí con arrogancia: voy a demostrarles que no es para tanto. Ninguno de ustedes tiene el valor de ver lo que hay allí. Me levanté de repente, tomando mi computadora portátil. Sabía que estaba tomando un riesgo, pero la idea de mostrarles que no había nada que temer era más fuerte. Raúl me miró con una expresión de duda en su rostro. Jack, en serio, no lo hagas, me advirtió, casi suplicante. César, con su típica mirada analítica, no dijo nada, pero su silencio era un grito. Algo en su postura decía que no quería ser parte de esto, pero me sentía invencible. Pensaba que estaba por abrir un sitio cualquiera y hacer una broma para probar que todo eso era solo una exageración. Encendí mi portátil y abrí Tor, el navegador especial para acceder a la Deep Web. Los dos se sentaron cerca de mí en el sofá, mirando la pantalla con incertidumbre. La tensión estaba en el aire y pude sentir cómo la incomodidad crecía. Empezamos a navegar por la Hidden Wiki,
una especie de directorio donde se listan los enlaces más oscuros de la web. Encontramos páginas que hablaban de todo tipo de comercio ilícito. Uno de los enlaces decía ser una forma de contratar asesinos a sueldo, y otro ofrecía videos de tortura en vivo, con un sistema de pago por visualización. Cuanto más navegábamos, más extraños y perturbadores se volvían los enlaces. «Esto no está bien, Jack», dijo Raúl, visiblemente nervioso, mirando las páginas con un escalofrío palpable. Le resté importancia. Estaba decidido a demostrar que no había nada que temer. De repente, César señaló un enlace. «Mira esto. Un enlace con un .onion extraño. Nunca lo había visto antes». Era una página más, al parecer, sin nada que destacar. Pero algo en mí, un impulso irracional, me empujó a hacer clic en el enlace. Mi cabeza me decía que debía parar, que debíamos dejar de navegar, pero no lo hice. La curiosidad era más fuerte. «Vamos a ver qué tiene de especial», dije con una sonrisa arrogante, mientras mi dedo se deslizaba sobre el mouse. Raúl me agarró del brazo con una preocupación sincera en los ojos. «Jack, en serio, no hagas clic en eso. Esto no tiene pinta de ser algo seguro». Demasiado tarde. El enlace cargó y una página sombría comenzó a desplegarse frente a nosotros. Un archivo .zip empezó a descargarse en mi computadora. «Esto podría ser un virus», comentó César, casi temblando de ansiedad. Le resté importancia. «No se preocupen, mi antivirus es bueno». Cuando el archivo terminó de descargarse, lo extraje. Aparecieron 3 archivos de video .mp4. Era tan surrealista que una parte de mí se sentía como si estuviera dentro de una película de terror, pero otra parte, una parte más osada, me decía que solo estaba siendo paranoico. «¿Están listos para ver lo que la Deep Web tiene para ofrecer?», les pregunté, con una sonrisa que trataba de esconder mi creciente inquietud. Raúl y César no respondieron inmediatamente. Ambos parecían paralizados, como si ya sospecharan que lo que estábamos a punto de ver no iba a ser algo trivial. Pero ya era demasiado tarde. La habitación se llenó de un silencio espeso cuando presioné play para reproducir el primer video. Raúl y César se acercaron al borde del sofá, ambos mirando la pantalla con una mezcla de curiosidad y pavor, como si supieran que algo horrible iba a suceder. Yo trataba de mantenerme tranquilo, de convencerme a mí mismo de que todo esto era solo un truco, un montaje. Pero las imágenes que comenzaron a cargar en la pantalla no tenían nada de falso. El video empezó con una toma panorámica de una casa vieja, ubicada en lo que parecía ser un campo solitario. La cámara temblaba un poco, como si quien la sostenía estuviera caminando rápidamente o tuviera miedo. La casa estaba claramente abandonada. Los muebles estaban cubiertos de polvo y la ropa tirada por el suelo estaba mojada, como si alguien hubiera huido a toda prisa. El ambiente era claustrofóbico, sucio y descuidado. El aire se sentía espeso. «¿Qué es esto?», susurró César, apenas audible, mientras se encogía en su asiento. La cámara se movió lentamente hacia una puerta, y al abrirla, la luz parpadeó, revelando una escalera que subía al piso superior. Pero lo que hizo que mi piel se erizara fue un sonido lejano, muy suave, al principio casi inaudible. Un llanto, un sollozo desgarrador que parecía provenir de lo más profundo de la casa. César se tensó de inmediato, y yo, que estaba tan seguro de que todo esto era falso, ahora sentía una presión incómoda en mi pecho. La cámara comenzó a subir las escaleras, y los sollozos se hicieron más claros, más cercanos. Fue en ese momento cuando Raúl, pálido, casi en un susurro, dijo: «Escucha, ¿lo oyes? Es un hombre. Está llorando». Subí el volumen y lo que escuchamos nos heló la sangre. No era un llanto normal, era el llanto de alguien que estaba sufriendo, alguien atrapado en un dolor indescriptible. No era solo tristeza, sino desesperación. La cámara subió con lentitud, y cada paso que daba parecía acercarnos más a lo que estaba por suceder. El sonido del llanto aumentaba a medida que ascendíamos por la escalera. Justo cuando la cámara alcanzó el último escalón, el video se detuvo de repente. Fue como un golpe en el estómago. Mi respiración se aceleró y la sensación de incomodidad se transformó en un nudo pesado en mi garganta. Miré a Raúl y a César.
Ambos estaban tensos, inquietos, como si no pudieran creer lo que acababan de ver. «Vamos, no puede ser», dije, intentando ocultar mi propio miedo. Pero el segundo video comenzó a reproducirse de inmediato, sin darnos tiempo para procesar lo que acabábamos de presenciar. Esta vez, la toma era más estática. La cámara se enfocaba en un largo pasillo oscuro, apenas iluminado por una luz tenue que parpadeaba. La cámara avanzó lentamente, y el llanto del hombre que habíamos escuchado antes ya no era un susurro lejano, sino una manifestación clara de sufrimiento. Raúl y César intercambiaron una mirada preocupada, pero ninguno de los dos se atrevió a decir nada. La tensión era palpable. La cámara se detuvo frente a una puerta cerrada. Por alguna razón, los pelos de mi cuello se erizaron al ver que el pomo de la puerta giraba lentamente, como si alguien estuviera por entrar. «No lo hagas», murmuró Raúl, pero su voz se ahogó en el sonido del video. La puerta se abrió, y lo que vimos nos dejó helados. En el centro de la habitación, un hombre mayor estaba atado a una silla. Su rostro estaba cubierto de lágrimas y miedo, y sus ojos se abrieron en shock al ver a la cámara. El mismo hombre que habíamos escuchado llorar antes. El hombre empezó a suplicar, su voz quebrada, llena de terror. «Por favor, Laura, déjame ir», rogó entre sollozos. No sé qué me impactó más, si el hecho de que estaba suplicando por su vida, o la mujer que apareció en la escena. Su rostro, que antes había sido solo una sombra, ahora se mostró claramente. Era una mujer de unos 40 años, vestida con ropa oscura, su rostro inexpresivo y sus ojos vacíos, como si estuviera completamente desconectada de la realidad. Cuando el hombre vio que la cámara lo enfocaba, su terror aumentó. «¡No me hagas esto! ¡Por favor!», gritó, su voz quebrándose. Y en ese momento, la mujer sonrió, una sonrisa fría, macabra, y se acercó a él. Yo sentí como si me clavaran un cuchillo en el estómago. Sabía lo que estaba a punto de suceder, pero la anticipación no hacía que fuera menos horrible. La mujer tomó la cámara y la colocó en un soporte, dejándola fija en la esquina de la habitación. Luego, se alejó y apareció con algo en las manos. Era una motosierra. El hombre comenzó a llorar con más fuerza, mientras ella lo miraba fijamente, disfrutando del sufrimiento que causaba. Raúl, incapaz de contener su miedo, murmuró: «Esto no es real. Esto no puede ser real». Pero cuando la mujer levantó la motosierra y comenzó a acercarse a él, yo ya sabía que no era un montaje. El terror en sus ojos, la desesperación en su voz, todo era demasiado real. La motosierra rugió al arrancar, y en ese momento, el hombre gritó, un grito tan desgarrador que me dejó sin aliento. Corte. El video terminó, y el silencio en la habitación fue absoluto. Los tres estábamos en shock, incapaces de hablar. Nadie se atrevió a mover un músculo. Finalmente, César rompió el silencio con un susurro. Eso fue real. Y en ese momento, el tercer video apareció en la pantalla. Nadie dijo nada. Ya sabíamos que no había vuelta atrás. Lo que íbamos a ver, no podíamos desverlo. Reproduje el tercer archivo con las manos temblorosas. El hombre que antes había estado atado a la silla ya no estaba allí. La habitación estaba teñida de rojo, como si el lugar entero hubiera sido bañado en sangre. La cámara se acercó lentamente, y en un rincón de la habitación, la mujer apareció, esta vez sosteniendo algo en las manos. Mi estómago se revolvió al darme cuenta de lo que era. Era la cabeza del hombre. Su rostro, decapitado, estaba completamente desfigurado por el dolor y la muerte. La mujer miró fijamente a la cámara, y lo que hizo después no fue solo un gesto. Se acercó y susurró a la cámara, con una risa macabra, llena de locura. «Guarda silencio». La risa resonó en mis oídos, y fue lo último que vimos antes de que la pantalla se quedara en negro. Nadie dijo una palabra. Nadie se movió. Nadie sabía cómo procesar lo que acabábamos de presenciar. Estábamos atrapados en ese momento, sin aire, sin palabras. César no pudo soportarlo más. Se levantó de golpe, corrió hacia la puerta y salió disparado. No supe si había vomitado, si estaba en shock o si simplemente no quería estar en ese lugar. Pero lo último que supe fue que acababa de colapsar.
Esto está más allá de todo lo que imaginaba, murmuró Raúl con el rostro pálido, mientras observaba el espacio vacío frente a nosotros. Yo, por mi parte, sabía que las imágenes que acabábamos de ver nunca dejarían de perseguirme. La habitación estaba sumida en el silencio absoluto. Raúl y yo nos mirábamos con los ojos desorbitados, como si aún no pudiéramos comprender lo que acabábamos de ver. El aire parecía denso, como si una presión invisible hubiera caído sobre nosotros. Nadie se atrevió a hablar, a romper esa atmósfera asfixiante. De repente, el sonido de un teléfono rompió el silencio. Era el mío. Me había olvidado por completo de mi dispositivo, pero el sonido del mensaje fue como un golpe en los nervios. Mi pulso aumentó, mis manos sudaron fríamente mientras sacaba el teléfono del bolsillo y lo miraba. El mensaje provenía de un número desconocido. Ya lo vieron. Ahora, ¿quién los va a encontrar? El mensaje era corto, pero la sensación de terror que me invadió fue indescriptible. Miré a Raúl, pero él estaba tan paralizado como yo. Aquel mensaje parecía confirmar una sospecha aterradora, que no habíamos estado observando solo videos perturbadores, sino que estábamos siendo observados. Tal vez algo más oscuro se había entrelazado con nuestra curiosidad esa noche. Sin pensarlo, comencé a revisar mi computadora. Sentía la necesidad de hacer algo, de entender por qué estábamos atrapados en esto. Cada vez que abría un programa, me parecía que algo no estaba bien. La computadora comenzaba a funcionar más lentamente. Los archivos se abrían y cerraban solos, y una extraña sensación me invadió, como si algo o alguien estuviera controlando mi dispositivo desde algún lugar oscuro. De repente la pantalla de la laptop se apagó y se encendió de nuevo por sí sola. En la pantalla apareció un mensaje en texto rojo. ¿Creen que están a salvo? No se olviden de Laura. Ella siempre los observa. Me levanté de golpe. Mis manos temblaban mientras intentaba desconectar la laptop, pero algo en la pantalla me lo impedía. Unos segundos después, la computadora se apagó de nuevo y el mensaje desapareció. «Raúl, necesitamos salir de aquí. Ahora», dije con voz temblorosa, pero Raúl no respondía. Solo se quedó allí, mirando fijamente la pantalla apagada. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Miré hacia la puerta, buscando una salida, pero al darme cuenta de que César aún no había regresado, un sentimiento de desesperación se apoderó de mí. ¿Dónde estaba? ¿Estaba a salvo? O peor aún, ¿estaba él también atrapado en esta pesadilla? Salí corriendo de la habitación y busqué por toda la casa, pero no encontré nada que me diera alguna pista de su paradero. Solo el eco de mis pasos resonando en el pasillo vacío. Mi mente no dejaba de dar vueltas, buscando alguna forma lógica de escapar de lo que habíamos desatado. En mi prisa, no me di cuenta de algo hasta que llegué al patio trasero de la casa. Una sombra se movió rápidamente cerca de un árbol, y en ese instante, mi corazón casi se detuvo. Era César. Su cuerpo estaba inclinado hacia adelante, su rostro palidecido, sus ojos desorbitados, y en sus manos, algo que no podía distinguir con claridad. Al acercarme, vi que tenía algo en las manos, y cuando lo miró, sus labios temblaron. ¿Por qué no me dijeron que la veríamos?», susurró antes de desplomarse de rodillas. Raúl, que había llegado hasta allí también, no pudo decir nada. Ambos mirábamos a César, pero lo que había en sus ojos no era solo miedo, era desesperación, un horror absoluto. Había visto algo que no podía describir, algo mucho peor que cualquier cosa que habíamos visto en esos videos. Lo único que pude hacer fue agarrarlo y llevarlo hacia la casa. La tensión que sentíamos nos estaba ahogando. Miré a Raúl y por un momento, lo único que me importó era salir de allí. No sabíamos qué había sido lo que realmente ocurrió esa noche. Si todo había sido una cruel broma, o si realmente habíamos tocado algo mucho más oscuro de lo que habíamos imaginado. Cuando finalmente logramos salir de la casa, algo extraño sucedió. Miré atrás y por un segundo pude ver una figura en la ventana de la habitación donde habíamos estado viendo los videos. Una sombra se movía y en su rostro algo estaba sonriendo. Un rostro familiar. Era Laura. Pero ¿cómo era posible? El miedo me recorrió de nuevo y sin decir una palabra, nos apresuramos a alejarnos de la casa. Esa noche, cuando por fin llegué a mi apartamento,
Pensé que todo habría terminado. Pensé que la pesadilla estaba lejos, que solo habíamos sido unos imprudentes que cayeron en una trampa de la Deep Web. Pero lo que no sabía es que en la oscuridad de mi hogar algo me estaba observando. El teléfono comenzó a sonar, pero esta vez no era un mensaje. Era una llamada, un número desconocido. ¿Crees que puedes escapar de mí, Jack? La voz al otro lado del teléfono era la misma. Y mientras una risa sádica comenzó a llenar la línea, supe que nunca estaría a salvo. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.